Mesa directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia. David Alfredo Jaramillo Álvarez, presidente. Héctor Jaime Garro Yepes, vicepresidente primero. Alexander Flores García, vicepresidente segundo. Ignacio Solano Arango Palacio, secretario general. Al cumplirse el primer año de mandato del presidente Juan Manuel Santos Calderón, se concluyó que mantiene un alto índice de favorabilidad del 75% contra un 19% desfavorable, según la encuesta bimestral Gallup Colombia. A pesar de eso, el mandatario muestra una tendencia a la baja si se le compara con los primeros días de gobierno. Con este tema les damos la más cordial bienvenida al programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia, Actos y Decisiones. Se resalta de la administración del presidente Santos Calderón haber retomado las relaciones con los países vecinos y la importancia que les ha dado a todos los partidos políticos durante su gobierno. El gobierno de Santos a mí me ha gustado, me ha parecido que ha sido un hombre que de alguna manera ha tratado de mejorar las relaciones con los vecinos, ha tratado de darle un toque social a su gobierno. Nosotros que hacemos parte del Partido Liberal consideramos que nos sentimos muy bien representados por las políticas sociales, porque ha cogido las ideologías, las propuestas y banderas del Partido Liberal, porque se ha visto un tinte de llegar a la comunidad con programas que benefician a la comunidad en general. Me parece que Santos le ha dado importancia a todos los partidos, le interesa que haya paz en el país. Yo soy del Partido Liberal y voté por Santos, y si me tocaría volverlo a hacer con lo que ha hecho, lo haría votando de nuevo por él. Las buenas relaciones con los países vecinos deben de ir estrechamente ligadas con la atención de los temas de seguridad al interior del territorio nacional para de esta manera asegurar la inversión extranjera. El gobierno nacional tiene una gran aceptación y así lo indican las encuestas, pero está rajado en el tema de seguridad. Creemos entonces que hace falta más compromiso y más liderazgo del presidente de la República en este tema. La verdad que, bueno, arreglar las relaciones con Venezuela, arreglar las relaciones con los vecinos, entrar a UNASUR, son cosas importantes y de la diplomacia que de una u otra manera ayudan a la buena marcha del país, pero si descuidamos la seguridad interna y de una u otra manera entonces damos paso a que los violentos nuevamente comiencen su actuar, y lo peor, que se sienta entonces como esa inseguridad, no solo en las ciudades, sino también en las regiones de Antioquia, de una u otra manera va a afectar negativamente todo lo que tiene que ver con la inversión. Intensificar las medidas de seguridad e incrementar la labor de la fuerza pública es una de las tareas más difíciles que tiene el gobierno de Santos, aunque sea un problema que viene desde años anteriores. Con respecto al tema de seguridad, considero que no es responsabilidad del actual gobierno de Juan Manuel Santos lo que viene sucediendo, sino por el contrario, que se evidenció la efectividad de la estrategia de seguridad democrática. Las fuerzas insurgentes, las fuerzas irregulares, las BACRIM, la extorsión, el secuestro, es lo que hoy evidenciamos no solamente en la ciudad, sino también en los municipios alejados. He sido testigo de algunos corregimientos de Antioquia donde no hay fuerza pública, y eso supuestamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se manifestaba de que en el país estaba la fuerza pública en cualquier lugar del territorio nacional. Pues hoy existen zonas vedadas todavía para la fuerza pública, se está incrementando el cultivo ilícito de narcotráfico, de la coca, y eso lo que, insisto, demuestra es que la seguridad democrática no fue la verdadera solución que estábamos esperando todos los colombianos. Dado a los ataques de los agentes de violencia como las BACRIM, se cree que dicha problemática se debe a la protección que en algunos casos la comunidad le da a estas y a la falta de unificación de la fuerza pública. Tienen que haber unas reglas muy claras frente al acompañamiento a la fuerza pública.
Yo creo que en el gobierno anterior el presidente Uribe había logrado unificar una sola fuerza. Veíamos el ejército, la policía y las otras autoridades del Estado trabajando conjuntamente. Yo, con todo respeto, veo que en este gobierno se ha ido perdiendo mucho esa unificación de trabajo. Yo creo que es la estrategia, es la cultura que durante los últimos años se ha generado en algunas comunas de la ciudad de Medellín. Es como la propia comunidad en algunos sectores defiende a sus mismos pillos, a sus mismos vándalos. Es tratar de verlos como los redentores. La comunidad va a tener que empezar a saber que ella misma es la perjudicada cuando defiende a la gente que hace parte de esas bandas criminales y que es la comunidad quien a veces la protege. La inseguridad, producto del accionar de las bandas criminales a través del cobro de vacunas, ha tocado el transporte urbano, afectando no solo a conductores, sino provocando la suspensión del servicio en algunas comunas de la ciudad de Medellín. La ley de seguridad ciudadana pues tiene buenas intenciones, pero hay que ir más allá. La extorsión a los transportadores es un hecho visible y contundente, pero infortunadamente aquí tenemos que dar de parte de la comunidad y de la parte del Estado y verdaderamente indignarnos todos, no solamente con los paros y las manifestaciones, sino denunciando a quienes realizan estos actos. Pero el Estado también tiene que tener los dientes necesarios para judicializar a este tipo de personas que de manera individual pues no son muy significativos en valores cuando se extorsiona 50.000 pesos diarios a un transportador o 100.000 pesos, pero sumando la totalidad del transporte las cifras son extravagantes y millonarias. Adecuar el sistema de seguridad y contrarrestar a los grupos al margen de la ley es el objetivo principal del actual gobierno. En segundos continuamos con el análisis de los diputados con respecto al primer año de gobierno del presidente de la República. En el primer año de gobierno del presidente Santos se han logrado avances significativos en materia de crecimiento y las reformas económicas vienen mejorando la situación fiscal del país, pero existen dificultades pendientes por resolver, como mayor inversión en el departamento de Antioquia. A juzgar por los diputados, el primer año de gobierno del presidente Santos tiene un buen nivel de aceptación y desempeño, pero se le reclama mayor inversión para Antioquia en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura que necesita el departamento. De manera general yo creo que al presidente Santos le ha ido bien. De todas maneras el presidente ha venido trabajando en unos temas muy complicados en Colombia. Hay que mejorar las instituciones y para eso hay que reformarlas, que es lo que están haciendo. Pero en el caso de Antioquia sí tenemos que decir a los antioqueños que falta la mano, falta que pase el gobierno nacional por Antioquia, porque mire lo que está pasando, ya usted sabe y la opinión pública sabe los costos que ya hoy ISA ha manifestado sobre las autopistas de la montaña. Nosotros habíamos aprobado 600.000 millones de pesos más unos recursos importantes de 400.000 millones de pesos que puso el municipio de Medellín y hoy vale 3 veces lo que se había planteado. Por eso yo soy un crítico de los ministros de obra pública o de infraestructura que van hablando del costo de un proyecto sin haberlo estudiado, sin haber hecho el estudio previo y finalmente dijo que eso valía 2 billones de pesos y hoy vale mucho más. Se mira con preocupación que un proyecto que inicialmente se calculó en 5,6 billones de pesos, donde el departamento de Antioquia aportó 600.000 millones y el municipio de Medellín 400.000 millones, hoy se diga que tendrán que triplicar su aporte. Hay unos temas en Antioquia que no nos ha ido bien, en materia de infraestructura, por ejemplo. Nos ha ido muy mal porque realmente las llamadas autopistas de la montaña no tienen y no se avisora de que vayan a ser una realidad dentro del gobierno del doctor Juan Manuel Santos. No hay derecho de que un proyecto que arrancó en 5.5 billones ya se hable de 12 billones de pesos. Y son proyectos y son obras que le corresponden ejecutar a la nación. Y yo creo que el gobierno del doctor Juan Manuel Santos
si le quiere ayudar a los antioqueños, si le quiere ayudar al país para comunicar el Pacífico con el Atlántico, con el Caribe, debe desembolsar los recursos por parte de la nación para ejecutar estas grandes obras, debe comprometer las vigencias futuras de la nación, debe comprometer la plata de los peajes de la nación y entregar en concesión estas obras, pero no quitándole la plata al pueblo antioqueño o exigiendo más recursos del pueblo antioqueño. El rechazo por el nuevo costo del proyecto Autopistas de la Montaña es generalizado y se le reclama al presidente Santos mayor inversión por considerar que este es un proyecto de carácter nacional. A partir de este gobierno hemos conocido que en el plan de desarrollo hubo mucha discusión, que se metió, que no se metió. Varias veces he estado en reuniones con el señor ministro de Transportes. Se ha hablado sobre el tema, se ha hablado sobre otros temas de infraestructura vial donde está comprometido la nación, y la verdad es que no hay como un horizonte muy claro frente a la inversión que dejó el presidente Álvaro Uribe para las grandes obras de infraestructura vial en nuestro departamento. En lo demás, pues tenemos una crisis en la parte de salud, por falta también de ese acompañamiento del gobierno nacional en nuestros proyectos de salud en nuestro departamento. En materia económica, el país tiene que saber aprovechar el auge petrolero y para ello tendrá que asegurar una eficaz administración del sector en regalías que redunden en beneficio de todos, teniendo un equilibrio en el país. Esperamos de que se vea realmente, ya que se aprobó la ley de regalías, la inversión, que sí le lleguen recursos a todos los departamentos y municipios, a pesar de que no tengan precisamente yacimientos. Eso era lo que se quería, era un equilibrio en todo el país. Esperamos de que si esa bonanza se invierte bien, el progreso de los municipios, las ciudades y la misma nación se vea reflejada para que en eso podamos invertir, en este caso en Autopistas de la Montaña. Esperamos de que con esos recursos que se van precisamente a vender de Ecopetrol, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín no tengan que colocar más recursos para Autopistas de la Montaña y que no se siga vendiendo, sino que esa parte que hoy ya salió a la venta sea estable y que no se continúen sacando precisamente cada año para tapar los huecos fiscales o para hacer algunas obras. En lo que resta del año, la producción petrolera en el país alcanzará 1 millón de barriles diarios, lo que hace evidente el auge minero energético en Colombia. Buena noticia, pero esperemos pues de que sí realmente sea benévola para el pueblo colombiano, porque no se compadece de que Ecopetrol gane billones de pesos cada semestre y al pueblo colombiano lo sigamos teniendo una gasolina, unos combustibles upaquizados, que lo que vamos a hacer es que tarde o temprano la gente va a tener que dejar guardados sus carros porque no va a tener con qué tanquearlos, y eso sí sería lo más ilógico, lo más injusto. Y cuando estamos produciendo cerca de 1 millón de barriles diarios, nosotros no tenemos la forma de tener un subsidio por parte del Estado, por parte de esas empresas, para que el combustible sea más barato, más económico. No se compadece que los precios de los combustibles en Colombia sean más caros en Estados Unidos, que es donde la exportamos. Entonces eso no tiene sentido, eso aquí tiene que haber un error garrafal, aritmético, y una formulación que no se compadece con la fijación de los precios de los combustibles. Colombia en estos momentos empieza a ser un país rico. ¿Por qué? Porque hace 10 años un barril de petróleo costaba $40, hoy vale 120, 140 mil, vale $140, está triplicado. Ecopetrol es la empresa más grande y eficiente de todos los colombianos, pero a través de un proyecto de ley se pretende vender otra parte de Ecopetrol hasta llegar a un 70% de su participación accionaria. Lamentablemente, la apertura económica y la posibilidad de que la privatización de estas empresas públicas se conduzcan a partir de modelos internacionales del Fondo Monetario, pues son los que sugieren que el Estado no debe de tener empresas
y es así como en Ecopetrol se está pensando en vender el 10% que le generaría cerca de 16 billones de pesos al país para invertírselos en obras de infraestructura. Sin embargo, desde nuestra posición como personas conscientes de la realidad política de un país, sabemos que si se vende la gallinita de los huevos de oro, entonces ¿cómo vamos a tener huevos en el futuro? Lo que creo es que el país debe de sostener estas empresas que no generan pérdidas y por el contrario son la prosperidad para el desarrollo de las obras. No se debe vender Ecopetrol ahora que llega a producir 1 millón de barriles diarios de petróleo, es decir, el 40% de lo que produce Venezuela. Ya regresamos. Otro tema que preocupa tanto a autoridades como a la comunidad en general es el turismo sexual y la explotación de niños, niñas y adolescentes que se ha incrementado en los últimos meses en el departamento. El trabajo y la explotación sexual infantil son dos grandes males que agobian la humanidad y son tanto causa como consecuencia de la pobreza. Además, desperdician el capital humano de un país, impidiendo que los menores accedan a la educación. Concretamente en el área metropolitana hay situaciones que disparan las cifras de explotación y abuso sexual, como son las fiestas, como son aquellos municipios donde se celebran o hay actividades de alto turismo. Es por eso que en el departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Participación, existe un Consejo de Seguridad Turística que está alertando no tanto a los sitios de interés turístico, sino a toda la ciudadanía y a los padres de familia de esta problemática. La Dirección de Desarrollo Turístico de Antioquia hace un llamado a las familias para que cuiden y protejan a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual. Este es un delito que da cárcel y la extinción de dominio de los bienes involucrados. Hoy en la ciudad de Medellín aparecen inclusive algunos negocios de atención al personal, o sea, de atención a la gente, restaurantes, almacenes, que cuando ven a un personaje con cara y hablado de extranjero, inclusive les proponen muy sutilmente la posibilidad de llegar a tener relaciones sexuales con niños y niñas de nuestra ciudad. Y eso se ha ido difundiendo en la ciudad. No se ha hecho muy visible, pero es una realidad. A mí me parece que es gravísimo, y es gravísimo que los hoteles se presten para eso. Lamentablemente hay que apretar la legislación, lamentablemente la policía necesita la colaboración de todos los ciudadanos, lamentablemente la educación sexual de nuestros muchachos y de nuestras familias necesita ser mejor, pero a mí se me parece muy grave que se haga una explotación de niños y niñas desde el punto de vista turístico. Nuestra ciudad debe ser vista como el potencial turístico por lo que representa. Aquellos establecimientos en donde se compruebe que están siendo utilizadas las niñas menores de edad para la prostitución, y si es menor de edad se dice que es abuso sexual, porque aunque accedan entre comillas libremente a esta práctica, se está cometiendo un delito, serán cerrados estos establecimientos. Conscientes de que la responsabilidad de cualquier gobierno es proporcionar a los niños y niñas acceso a la educación y responder con medidas prácticas para prevenir el trabajo infantil, en Antioquia se brinda educación gratuita, obligatoria, adecuada y de buena calidad, además de desarrollarse estrategias enfocadas a la protección de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es importante fortalecer los sistemas de protección en Medellín. Entre ellos el número de defensores de víctimas. Estamos muy enfocados hacia el agresor, hacia las penas del agresor, hacia la condena del agresor, y estamos dejando por fuera los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso o de explotación sexual comercial, sobre todo pues en estos momentos de tantos eventos en Medellín, en los cuales los niños tienen derecho a que se les restablezcan sus derechos, a que se les haga acompañamiento familiar, a que se les haga un proceso terapéutico, y esto está quedando dentro del sistema judicial prácticamente en el tintero. Estos procesos de restablecimiento están muy lentos, no tenemos suficientes instituciones para abordar este tipo de problemáticas,
y los niños terminan en un paseo de la muerte, pasando de un proceso a otro, de un lugar a otro, en el cual no se les restablecen los derechos. El indicador pasó de 32 casos de explotación sexual infantil en el 2007 a 33 casos en el 2010, cifra que continúa siendo muy alta, pues lo ideal es que no se presentaran estos casos de abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. Es un problema muy grave que se está viviendo en el mundo, no solamente en Colombia. Ciudades que se dedican al turismo ven también un incremento de este turismo sexual. Y lo que tenemos que hacer es investir a las autoridades e incluir a las mismas operadoras turísticas, a las agencias de viajes, a los hoteles, capacitarlos, poner reglas claras, la policía estar muy atenta, los organismos de control y la prevención también, los padres de familia, las instituciones educativas, hacer una capacitación y mirar lo que está prohibido en nuestro departamento, en nuestra nación, hacerlo público y mostrarle al turista los riesgos que puede haberse abocado y a las sanciones de tipo penal cuando incurre en una infracción de estas. Se hace un llamado a los padres de familia para que estén atentos a los sitios que frecuentan sus hijos, las horas de llegada a sus hogares y muy especialmente los objetos de valor que porten, pues se trata de un flagelo muchas veces imperceptible para las familias y es un problema oculto que la gente no se atreve a denunciar. En primer momento lo que se hace es informar a estos sitios de turismo la ley que impide que los menores de edad accedan al turismo sexual. Ya una vez avisados, ya las autoridades están tomando medidas como el cierre y lo importante es alertar a las familias para que tengan mucho cuidado con las redes sociales, con la internet y la forma de los mayores de edad de seducir sobre todo a las niñas menores de edad. Frente a esta problemática social, se deben generar soluciones estructurales y castigos ejemplares a los responsables de este tipo de prácticas. Este es un tema que es de problemática social, con unas soluciones estructurales de país, porque desde luego la pobreza y de nuestra sociedad y la miseria en algunos aspectos conducen a que estos padres provoquen este tipo de prácticas aberrantes. La explotación sexual a niños, niñas y adolescentes es un delito que da cárcel y extinción de dominio de los bienes involucrados, que no implica solamente a quien explota al menor, sino a quien promueve o participa de cualquier forma en este acto ilegal. Recuerde que el próximo martes abordaremos temas de especial interés. Hasta pronto.